Buenos días, buenas noches, según como sea. Mi nombre es Jenny Liliana Sierra Cruz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de LUNAT, pertenezco al CEA de Gacheta. Mi grupo de estructura de datos es el grupo 4. Voy a hacer una presentación de la fase final. Mi código es 20385-113. Lo que hice fue hacer una compilación de los trabajos realizados en la etapa 2 y 3 del curso de estructura de datos. En cuanto al trabajo que realizamos en estructura de datos, en la primera fase, que era la etapa 2, lo que nos pedían era realizar una interfaz gráfica al banco o a la entidad financiera Credivienda Progresar, en la cual nos daban unas especificaciones y primero debíamos eh, realizar la parte en la cual definiéramos que, digamos, qué clases, qué tipo de datos íbamos a trabajar, qué atributos, qué métodos conocíamos. eh, Aparte de esos métodos, cómo íbamos a hacer el método, qué íbamos a utilizar, las fórmulas que utilizaríamos y las opciones que iban a ir en cada uno de los forms. En cuanto a esa parte, vamos a pasar a la interfaz gráfica. Yo trabajé en esta es la interfaz gráfica del Credivienda Progresar. Lo que utilicé fue LAVEX y Textbox y botones o botón para poder eh, trabajar la parte de interfaz gráfica. Después de eso, lo que creé fue una clase que se llamaba crédito y otra que se llamaba cliente. Cliente es donde va la parte, digamos, como lo especificamos acá. En cliente lo que llevábamos era lo que el cliente nos da, que era nombre, identificación y valor de la vivienda. Estos son los datos que en sí nosotros vamos a conocer, o los atributos, más conocido con ese nombre. Es el nombre correcto en el cual se deben llamar. Y en la parte de crédito es los datos que no conocemos pero que los vamos a hallar con los datos recibidos que nos da el cliente, en donde nosotros lo que hacemos es definir este atributo, que si es un decimal, si es de tipo string, bueno, que nos representa en sí lo mismo que acá, mire, como un string, si es un decimal, el valor de la vivienda porque es un dato numérico, si es un string porque son, por decir, como nombre, identificación y demás. En este definimos un método. El método que colocamos es, digamos, calcular el valor de la tasa de interés. Necesitamos saber cuál es el valor de la tasa de interés y el valor de la cuota y la proyección total del crédito. Entonces, ¿qué hice? Simplemente definí que, por decir, si la tasa de interés es mayor a 75, menor a 75 millones, la tasa de interés es del 0,5. En caso contrario, si fuera mayor, entonces simplemente se colocaría el 0,1. ¿Qué hago para saber el valor de la cuota? El valor de la cuota, simplemente tomo el valor de la vivienda y el valor de la tasa de interés, donde coloco que el valor de la vivienda se ha dividido en los 120 meses que dan más el valor de la vivienda por la tasa de interés, y esto nos da el valor total de la cuota. Al igual que la proyección total del crédito, lo que se utilizamos en este momento, lo que yo utilicé es Barrowfree. Ese está en inglés. Lo utilicé porque es para decir valor total del crédito, en el cual, perdón, el Barrowfree no es el valor total del crédito. Ese era el que yo creo que fue Barrowfree. Es el que reúne a los dos valores, valor de la cuota y valor de la vivienda. Entonces lo que yo hago es que acá lo multiplique por los 120, y esto es lo que nos va a dar la proyección total del crédito, de cuánto sería. En la parte gráfica también lo que hice fue colocar un botón de nuevo, donde simplemente lo que hice fue
que al ya darle nuevo, entonces donde están los test box, donde tx nombre, tx identificación y valor de la vivienda, clear, pues significa que se limpia. Y para salir, simplemente lo que coloqué fue donde le voy a dar salir, aplicación.exit. Entonces me va a preguntar un mensaje que diga desea salir de la aplicación. Entonces yo le doy simplemente aceptar. Al ejecutarlo podemos ver que lo que acabo de explicar está estipulado dentro de la guía. Entonces simplemente 1, 2, 3, que es la contraseña, le doy ingresar, etapa 2, coloco un nombre, por decir Juan, una identificación, el valor de la vivienda puede ser de 70 millones. Le voy a dar calcular el valor del crédito, me dice que ese registro, el que acabo de hacer, se ha guardado, le voy a aceptar, me aparece el valor de la tasa de interés, valor de la cuota y valor total del crédito. Al darle nuevo simplemente se limpian y al darle salir me va a preguntar, ¿desea salir de la aplicación? Le digo aceptar. En la fase siguiente, lo que tuvimos que trabajar, como lo muestra la parte de la guía, entonces nos dice que debemos trabajar en la estructura de tipo pila, en este caso pila. Entonces simplemente nos hablaba que teníamos que crear una parte visual en la que iba un menú, que era eliminar, reporte, salir y registrar, donde fuera un data grid view. Y lo mismo, definíamos las clases que íbamos a utilizar, el tipo de dato, los atributos que iba a llevar, qué datos no conozco, los métodos que vamos a utilizar, las fórmulas matemáticas y las opciones de menú que iba a llevar. Dentro de esta lo que yo simplemente hice fue dar en pila y llamé al form 4. Al llamar al form 4, entonces me aparece la parte gráfica que yo creé. La parte gráfica que yo creé en el form 4. Dame un segundo. En el form 4 lo que yo hice fue simplemente mediante el menú que se creó en la parte de arriba, que es de registro, eliminar, reportes y salir. También está el data grid view, como lo pueden observar. Entonces dentro de lo mismo, con label se crean estos, los test button. Este es un data grid view. Y acá lo que se hizo fue inhabilitar para que no se puedan ingresar textos. Si yo intento ingresar algo acá, no me va a permitir. Al darle en registrar, primero se creó una clase. En este caso, esta clase yo la llamé estudiante. La clase estudiante lo mismo. Entonces los tipos de datos son string, entero o decimal. ¿Cuáles son los atributos que estaban allá en la esta? Son estos, cada uno de los atributos, y creé un método en el que se hace calcular los estudiantes, el total de las personas que se registran. Entonces simplemente coloqué decimal, total recaudo de las personas registradas por el total, donde esto es igual al total de recaudo. Entonces ahí sí pasamos a la parte donde vamos al registrar qué método creamos. Antes de ese método, acá en la parte de arriba debemos de decir que es una pila. Entonces stack es igual a usuario, al usuario, que es otra clase que creamos, que es esta, que también la que está acá. Usuario son los datos que recibimos, que es nombre, identificación, fecha, nombre y género. Luego de eso le decimos que la vamos a llamar mi pila, donde es una nueva pila a la cual está llamada como usuario, que es la clase que creamos que se llama usuario. Y luego ahí sí nos vamos al método, en la cual decimos que si identificación es igual a vacío, entonces que nos muestre un error, en el cual dice que se debe ingresar un texto, al igual que en nombre, el igual que identificación. Entonces eso es lo que nos muestra en la primera parte. En el método simplemente la clase usuario, que es igual a mi usuario, sea igual a la clase usuario, es lo que queremos decir, donde mi usuario
punto nombre, que es el que vamos a agregar, sea igual a txt nombre.text, al igual que la identificación, la fecha, el género, hasta ahí. Entonces, donde mi pila usuario, entonces al insertar, entonces creo que nos dice que mi usuario sea ingresado en el data grid view, que es el que nosotros creamos, que se llama DGB datos. Entonces donde dice que obtiene el origen de los datos, bueno, que estamos ingresando, entonces simplemente que mi pila usuario, entonces lo inserte a nuestro data grid view. Y después lo que hace es simplemente limpiar cada una de las cajas de texto. En el botón de eliminar, entonces ¿qué es lo que hicimos? Simplemente que si en mi pila de usuario dice que si vamos a borrar a un usuario o el nuevo usuario, entonces ¿qué es lo que dice? Que simplemente primero nos lo va a mostrar en las cajas de texto y ahí sí nos permita limpiarlo bajo un mensaje que le vamos a dar. Entonces lo otro que por decir en reportes generados, entonces simplemente lo que va a hacer es que si son tantos hombres o tantas mujeres, entonces mediante el método que creamos en la parte del usuario, que fue lo que utilizamos, entonces que nos cuente si son hombres o son mujeres y nos muestre el valor de las personas que están dentro de este. Al ejecutarlo, entonces vamos a ejecutar para saber lo que yo estoy diciendo. 1, 2, 3, ingresar, entonces pila, yo ingreso el dato, entonces por decir Juan Díaz, identificación, colocamos una identificación cualquiera, un nombre de un libro, digamos Lalo, bueno, un género de la persona, el género de la persona en este caso sería masculino, entonces nos dice que si es un hombre, le colocamos 1, registrar, nos muestra acá. Si ingresáramos otro dato, el que sea, le vamos a colocar que este es femenino, le colocamos 1, le colocamos registrar, y si nos damos cuenta, simplemente nos va compilando los datos y siempre en cuanto a pila, el último dato es el que siempre va a la cabeza. Entonces, por decir, queremos eliminar un dato, nos muestra el primer dato, el último dato que ingresamos es el que se borra. Lo mismo que si queremos ver los reportes, cuántos hombres fueron registrados, cuántas mujeres registradas y el total de las personas que se registraron. Si generamos un reporte, nos muestra también el reporte y simplemente salir de la aplicación. En cuanto a la parte de la cola o encueve, que se llama más o menos, es lo que está. También nos pidieron crear una interfaz gráfica en la cual se abre una universidad que del siglo XXI, en la cual digamos también lo mismo, se puede mostrar el registro de las personas que ingresan, cuando se eliminan y demás. Entonces creamos las clases que están acá, los tipos de datos que vamos a trabajar, si son string, decimal, los atributos que son nombre, identificación, edad, género, los datos que no conozco, los nombres o ámbito, digamos lo que nos va a retornar, el método a utilizar, las fórmulas matemáticas y las opciones de menú. En la interfaz gráfica lo que utilicé simplemente fue lo siguiente. Eso está en el 5. Entonces, este es el que utilicé, donde se utiliza un data grid view, el cual también nos va a mostrar el total de recaudo de las personas registradas, lo mismo. Antes de eso, entonces creé
como es de tipo cola, entonces va con el nombre de encuegue, que sería estudiante, que esa fue la clase que yo creé acá, en la cual en esta clase que fue lo que utilicé, lo mismo, los datos que especifiqué anteriormente, que son de tipo string, entero o decimal, con su identificación, nombre, edad, género y demás. El método que se va a llamar más adelante, que después lo que hacemos simplemente es lo mismo, mediante un mensaje PB error, simplemente si no ingresa un dato, entonces debe ingresar un valor numérico. Bueno, luego creé ya el método, que es donde llamo a estudiante, que fue la clase que creó, y le coloqué una variable local que fuera mi estudiante. Entonces donde mi estudiante ingresa una identificación, un nombre, bueno, un género, y si mi estudiante entonces ingresa la identificación y el género. Entonces lo que yo hago simplemente es que mis estudiantes, mediante el tipo de encuegue, vaya guardando los datos, o sea, el tipo cola, que sería diferente, y luego vaya limpiando, lo mismo que para contarlos. Entonces el método que se utilizó fue que si el estudiante, entonces que los vaya contando, si el nombre, la identificación, el género, entonces simplemente irlos contando y totalice cuántos hombres, cuántas mujeres. Si voy a eliminarlo, entonces como se elimina el registro que estaba pues en la cola, y vaya limpiando. Si ingresa eh, otro registro, entonces lo mismo, vayan colando cada uno de los datos que vayan ingresando. Y si necesito el reporte, entonces coloco que txt total recaudo de mis estudiantes los cuente. Entonces donde me va a mostrar que total de personas registradas están tanto, y entonces al ejecutarlo me va a mostrar lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces simplemente una identificación, un nombre, una edad, un género y la universidad a la que pertenece. Le doy registrar, lo mismo que otro nombre, una edad y el femenino, pertenece a otra universidad, registrar. Entonces, como nos damos cuenta, el primer dato que ingresamos pasa a la cola. Si yo quisiera eliminar un dato, entonces le coloco que uno que sale, entonces me muestra que si se elimina el de la cola, el dato último que estaba ingresando, me muestra un reporte, las personas que fueron registradas y el salir. El último, que es lo de lista, lo mismo. Creamos unas clases, unos tipos de datos que son donde los definimos, los atributos que vamos a utilizar. Entonces acá en los formularios simplemente, este es el formulario 6, simplemente lo que hicimos fue, eso es de un parqueadero en el cual se genera aquí una placa, que el tipo de vehículo. Entonces si ven acá, entonces que utilice de tipo lista, quiero que me liste. Entonces qué es lo que hice, crear una clase que se llama parqueadero, en la cual van ingresados cada uno de los atributos y donde se define qué tipo de dato es. Después de eso las hago tipo público para poder llamar lo mismo. Al registrarlo en parqueadero, entonces le coloco nuevo parqueadero, que le coloque parqueo a esa clase, le di un nombre como mi lista de parqueo, mi lista de salida de parqueo. Entonces mi parqueo, la placa del vehículo, esos son los datos que me va a ingresar. Entonces digo que lo liste, simplemente ir al parqueadero en el data grid view, donde se ingritan los datos, y entonces ahí va. Después dice que si quiero consultar, entonces ¿qué dice? Donde le digo que mediante el data grid view, entonces me muestre los datos del parqueadero o el auto, y me lo liste en elementos. Entonces mediante un MSGO simplemente la placa, el auto, la placa del vehículo, el tipo de auto, el auto tipo de vehículo, la hora de ingreso
y la fecha de registro. Si deseo eliminarlo, entonces simplemente en el data grid, en el DGB de datos de ingreso, entonces el parqueadero, si va de salida, me liste los elementos, bueno, en el data time, la fecha de salida, en el time span, en la fecha, la hora del registro, los minutos, el valor, bueno, como es el valor definido que nos daban era de 200 pesos por minuto. Entonces lo que nos muestra es el método que nosotros estamos llamando, que fue el que creamos en el parqueo, donde mostramos, donde nos lista el momento de la salida del vehículo. Entonces nos muestra entre un mensaje cuál es el valor que va a pagar el vehículo. En reportes, entonces nos muestra el reporte de los vehículos en total que digamos que están en el parqueadero o que ingresan al parqueadero, y para salir Application Exit. Muchas gracias, espero que el video no sea tan largo y haya explicado lo mejor. Hasta una próxima oportunidad.